Hoy vamos a hablar de la operación de los sistemas de gestión de la calidad, específicamente la gestión de los procesos clave, la cual tiene una operación, está en la fase de hacer en el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Y para ello, pues, existen componentes muy importantes desde el punto de vista de la calidad, es poder saber si los procesos que estamos ejecutando están generando los resultados esperados y si no están generando los resultados esperados, pues poder desarrollarlos, ¿sí? Poder desarrollar las acciones pertinentes por medio del control de las salidas no conformes. Muy bien, en cuanto a la operación, pues nos encontramos con los diferentes apartados. En los apartados está la planificación y control operacional. En la planificación y control operacional nos encontramos todo lo que es la concepción de los procesos claves, incluyendo los criterios para su control, la información documentada que se requiere para poder dejar evidencia de la trazabilidad, lo que sean los límites de esos controles, cómo se va a medir la eficacia, todos esos elementos de planificación que a lo largo de la norma pues se van haciendo casi que reiterativos, pero en este caso son muy importantes porque nos van a permitir eh, mantener sobre niveles de control la ejecución de los procesos. Luego están los requisitos para los productos y servicios, que esos requisitos para los productos y servicios se va ejecutando a través de los procesos, sobre todo con aquellos que están relacionados con el cliente. Y dentro de esos requisitos que están relacionados con el cliente, podemos estar incluyendo lo que es la retroalimentación. Bien, la retroalimentación de los clientes cuando estos están conformes o no conformes con nuestro desempeño. Aquí en 8.3, más que planificación de los cambios, es el diseño y desarrollo. Acá me han hecho mucho esta pregunta para Kantan, si tiene alguna aplicación para el diseño y desarrollo, y la verdad es que lo vemos desde el punto de vista de los procesos y que las organizaciones que tengan procesos de diseño y desarrollo podrían establecer o implementar esta clase de procesos desde la aplicación procesos y poner todas sus fases, controles, y no es más que eso, al menos del punto de vista de la transformación digital, porque la verdad es que el valor que tiene el proceso de diseño y desarrollo es precisamente en la capacidad de creación, innovación y dar respuesta a las necesidades y expectativas que tiene el cliente sobre un producto nuevo desarrollado que está latente en lo que son las necesidades del mercado. Luego está lo que es el control de los procesos y productos y servicios suministrados externamente. Allí pues vamos a ver primero que nada cuáles son las pautas de esos controles, cómo nosotros podemos ir dejando evidencia de la ejecución de cada una de nuestras actividades que nos da la herramienta Kantan para poder elaborar la serie, la toma de datos de la ejecución de los procesos para luego convertirlo en indicadores de seguimiento, como pueden ser métricas o KPIs. Y luego está lo que es bueno, en este caso eso es con producción y provisión de servicios. En el 8.4 me refería al control de los procesos y productos y proveedores externos, en cual vamos a ver cómo se hace una evaluación de proveedores, qué criterios podemos ocupar en el sistema de gestión y cómo se comunica esos resultados. Luego está lo que es la liberación de los productos y servicios, es decir, una vez que ya está conforme con las especificaciones según la organización, cómo se le entrega ese producto o servicio al cliente, que dependiendo del tipo de organización, esto se puede hacer por medio de un proceso formal de liberación o en el caso de que sea un servicio, normalmente se entrega al mismo tiempo en el que se está desarrollando el proceso. Y finalmente lo que es el control de las salidas no conformes, en la cual vamos a ver aquellas productos o servicios que no cumplan con las especificaciones, cómo nosotros
lo podemos registrar y gestionar de forma ágil sin afectar lo que es la continuidad de las operaciones del sistema de gestión. Luego lo vamos a marcar todo en un caso práctico, el cual lo vamos a llevar a cantar. Bien. Veamos entonces lo que nos trae como requisitos. Aquí algo muy importante y una clave en la cual estamos trabajando actualmente. Sabes que para poder innovar en el mercado tenemos que siempre estar en un paso adelante y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para dar ese paso, para estar un paso adelante del mercado y en este caso es poder desglosar la norma en las distintas evidencias y cómo esas evidencias se convierten en flujogramas y esos flujogramas cómo se convierten en datos que entran y salen del sistema, ¿vale? Y para ello, pues la idea es poder ver lo que son los requisitos generales y las como un enunciado y las evidencias de una forma desglosada, de manera que eso active los diferentes flujogramas que tiene el sistema detrás. O sea, finalmente lo que tenemos en la transformación digital es una BPM que va a dar más o menos respuesta a la necesidad de la organización dependiendo de cómo tú dispongas de la tecnología. Bien, eso es en esencia la transformación digital. Del punto de vista práctico, desde el punto de vista cultural, evidentemente esto trae unas diferencias importantes. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitar el, 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 el componente tecnológico para que ustedes hagan la transformación digital desde el punto de vista cultural en sus organizaciones. Entonces, para ello, las organizaciones que emprenden un sistema de gestión de la calidad deben planificar, implementar y controlar los procesos según la 4.4. Esto es muy importante que hagamos esa conexión porque en 4.4 estableces el parámetro o las variables en las cuales va a correr un proceso. En este caso, que los que sean necesarios para los productos y servicios, nosotros podemos tener una definición muy general de procesos que es la determinación de los requisitos del cliente, las operaciones y la entrega. ¿Vale? Esa es digamos, la definición fundamental de procesos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si estamos hablando de servicios, no sé, de salud, que si estuviésemos hablando de una fábrica de bicicletas. La determinación de los requisitos de un paciente no es lo mismo que la determinación de los requisitos de un deportista o de una persona que utiliza un instrumento como la bicicleta para desplazarse. Bien, y cuando nos encontramos ya en el detalle de cada mercado, en el segmento de cada mercado, no es lo mismo las necesidades y expectativas que tiene, por ejemplo, un paciente de emergencia a un paciente, por ejemplo, control, de control periódico del estado de salud, ¿vale? Son necesidades y expectativas distintas y por ello la organización debe determinar los procesos específicos para cada una de esas segmentos de mercados que atienden. Eso por un lado. Y por el otro lado es que cuando nosotros hacemos esa determinación de los procesos, también tenemos que revisar cuáles son sus interacciones, es decir, cómo se va a ir intercambiando la información, materiales, equipos, herramientas y personas entre los procesos para poder ir transformando los requisitos del cliente en producto terminado. ¿Vale? Esos son los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos que hacer un doble clic en el enfoque a procesos y también un conocimiento sobre cada uno de los negocios. Bien, hoy pues vamos a hacer una aproximación a ese tipo de enfoques para ver cómo se hace en la práctica. De todas formas, esto se tiene que desarrollar mucho más en los hechos, en los proyectos de implementación que hagan, por ejemplo, con Kanban. Bien, está lo que es la determinación de los requisitos para los productos y servicios. La determinación de los requisitos para los productos y servicios fundamentalmente se establecen por medio del intercambio de información con el mercado, dependiendo de las necesidades y expectativas que tengan los clientes y la capacidad que tenga la organización para poder suministrar productos conforme con esa necesidad y expectativa. Bien,
volviendo al ejemplo del hospital o la fábrica de bicicletas, pues tendríamos que ver si nos vamos a dedicar a el desarrollo de bicicletas para una no sé, por ejemplo, para deportistas de montaña, pues entonces nos deberíamos encontrar en una región en la cual haya montañas, demanda para esas bicicletas y poder probar las bicicletas en una situación en la que normalmente un cliente la va a ocupar para saber si nuestro producto cumple con nuestras especificaciones. También el establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios. Ya cuando sabemos cuál es la salida esperada, pues tenemos que sistematizar los distintos procesos para poder eficientar el sistema de gestión y poder hacer la entrega oportuna de esos productos y servicios, y no solamente oportuna, sino que cumpla con todos los requisitos establecidos para el cliente y para el mercado específico en el cual estamos haciendo ese producto o prestando ese servicio. Bien, incluyendo las actividades posteriores a la entrega, que más adelante la vamos a ver. Bien, está también lo que es la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad. Esos recursos necesarios ya tienen que ver con el conjunto de instrumentos, en este caso infraestructura, materiales, personas y recursos financieros que en conjunto nos van a dar los elementos mínimos necesarios para que los procesos operen. En este caso, pues se puede hacer mediante la planificación de la calidad, como lo hace con la norma ISO 10005. Luego está lo que es la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. Es decir, si nosotros establecemos criterios, por ejemplo, relacionados con el tiempo, con las dimensiones del material, si es que estamos hablando de materiales tangibles, con el trato a las personas, si es que estamos tratando con los servicios, con el nivel profesional, con los tiempos de atención y los tiempos de resolución, si estamos hablando de atención al cliente o de procesos de servicio, pues ahí nosotros tenemos que implementar esos controles y esos controles se van a ver reflejados tanto en los procesos como en las métricas de la organización, evidentemente con la concepción de cada uno de esos procesos, con las actividades, entradas, salidas y recursos que se necesitan en cada uno de ellos. Está lo que es la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para tener confianza que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, es decir, los registros que se originan desde la solicitud del cliente hasta que el producto ha sido suministrado, el producto o servicio fue suministrado y pagado, si es que se trata de una empresa privada, y demostrar la conformidad de los productos y servicios según los requisitos. Para demostrar la conformidad de los productos y servicios, pues primero que nada nosotros tendríamos que establecer un estándar, ¿vale? Y dependiendo de ese estándar, pues deberíamos definir cuál es la información documentada mínima necesaria para que se reflejen los controles en esa información documentada. Para eso, pues hay que conocer sobre las variables del proceso a controlar para que se generen los registros en función a esas variables a controlar. Bien. Luego está lo que es en cuanto a las salidas de la planificación. Entonces debemos controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos. Cuando nosotros hacemos una planificación, pues debemos considerar que hay una forma de ejecutar los procesos de forma ordenada, tal cual como los establecimos dentro de nuestros procedimientos y en las formas de trabajo normales, pero resulta que hay factores del contexto, factores climáticos, factores de mercado, de disponibilidad de recursos materiales, etcétera, 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 que podían estar generando necesidades de cambio y nosotros tenemos que ir reflejando dentro de la planificación esos cambios para que los procesos se adapten y puedan seguir suministrando productos conforme con los requisitos. Y la organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados. En este caso nos manda a ver el 8.4. ¿Por qué? Porque eventualmente una organización delega una parte de su responsabilidad a los llamados contratistas. Para el caso de la norma ISO 9001 se les llama procesos contratados externamente. Bien,
que es un tipo de proveedor muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros, a ellos el, le delegamos la responsabilidad. Esto se hace por dos razones principales. Una, por la capacidad que tiene ese proceso contratado externamente, contratista o proveedor, o proveedor externo, bien. Y segundo, por lo que es la transferencia de riesgo. Este es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. ¿Cuáles son los ejemplos de tratamiento que tenemos cuando se opta por la transferencia de riesgo? La transferencia de riesgo precisamente se hace cuando uno genera una contratación. Bueno, hay otras transferencias de riesgo, pero esta es una de ejemplo. Es decir, volviendo al caso de la fábrica de bicicletas. Si yo, por ejemplo, soy el fabricante de la bicicleta, pero específicamente lo que es el cuadro, que es como el elemento central de la bicicleta, yo no tengo los mecanismos, las máquinas necesarias para hacerlo en, en los diferentes tamaños, y hay fabricantes de cuadros muy buenos. Entonces, bueno, yo puedo delegar en ese fabricante de cuadros elaborar esa parte de la bicicleta, y a él le transfiero riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, los riesgos relacionados con las personas, los riesgos relacionados con la obtención de la materia prima, los productos no conformes, todo eso lo vamos a delegar, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es entregar a una caja negra, realmente una caja negra, que solamente controlamos entradas y salidas, que son las entradas, pedidos de cuadros, y en la salida los cuadros para poder ensamblar la bicicleta. Bien. En el caso, por ejemplo, del sector servicios, y otra vez utilizando el ejemplo que vimos al principio, los médicos, por ejemplo, pueden tener procesos contratados externamente, que serían, no sé, los laboratorios que hacen los exámenes de sangre y los diferentes fluidos que tiene el cuerpo humano, y esa expertise que se necesita para poder sacar la sangre, hacer el análisis y llegar a ciertas conclusiones en un informe y entregar ese informe, pues lo entrega a un especialista como lo son los bioanalistas o los laboratorios de análisis de esta clase de muestras, y el médico, en base a esa confianza que tiene sobre ese proceso contratado externamente en su relación con el paciente, pues llega hace un diagnóstico y propone un tratamiento, ¿vale? Y ahí es donde subyace el servicio. Entonces, fíjense cómo los procesos contratados externamente son más comunes de lo que parecen, y muchas organizaciones no los logramos o no alcanzamos a darle la importancia necesaria, y los controles que estos aplican y en calidad. Esto es relevante, porque de ello depende el éxito de la organización, a pesar de que el proceso contratado externamente lo ejecuta lo ejecuta una parte externa, una entidad ajena a la entidad principal de prestación de servicio o de fabricación de productos. Luego tenemos lo que es la comunicación con los clientes, y esa comunicación incluye lo que es la proporción de la información relativa a los productos y servicios. ¿Cómo nosotros proporcionamos esa información? Por medio de páginas web, catálogos de servicios, por medio de ofertas de servicio, por medio de campañas. Bueno, hay diferentes formas de hacerle saber a los clientes las características que tienen nuestros productos, para que ésta sea atractiva a su adquisición. Bien, en el caso, por ejemplo, de las empresas del sector servicio, normalmente lo hacen por medio de, no sé, por ejemplo, las capacitaciones gratuitas, lo hacen por medio de la publicación de artículos en las cuales hacen las recomendaciones necesarias para que reconozcan su metodología como atractiva para que ésta sea adquirida. También puede ser, no sé, por ejemplo, por fotografía, video, etcétera. También tratar las consultas, los contratos, los pedidos, incluyendo los cambios. Esto lo podemos hacer por diferentes canales, desde el correo electrónico, llamadas, reuniones, diferentes fuentes, las cuales se van dejando como evidencia en una plataforma como Kantan, en las actas. Bien,
obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes. En este caso, en Cantam vamos a ver un proceso de PQRS, manipular y controlar la propiedad del cliente. Esto cuando aplique, en muchas organizaciones aplican. En ambos casos en los cuales estamos tratando el día de hoy, pues es viable que haya propiedad del cliente. En el caso del sector salud, pues se trabaja con información sensible. En el caso del sector manufactura, pues al menos se pueden saber datos como nombre, el número de identificación y la dirección en el caso de que se incluya la parte de entrega a domicilio al cliente. Entonces, nosotros ahí tenemos una propiedad intelectual que tenemos que proteger. En el caso más que propiedad intelectual, es propiedad de identidad. La propiedad en cuanto a los datos personales. ¿Bien? Hay otros tipos de propiedades que dependiendo del tipo de organización, si es una organización, por ejemplo, B2B, pues usualmente se trabaja con propiedad intelectual o se trabaja, por ejemplo, con la propiedad en cuanto a los materiales, herramientas y servicios. Luego tenemos el establecimiento de los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Muy importante que nosotros estemos preparados a esas acciones de contingencia que se presentan con frecuencia, por ejemplo, no sé, falla de suministro eléctrico, fallas de suministro de la materia prima, las distintas fallas que hay dentro de desarrollo normal de la vida social y que el cliente no es responsable de ello. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos alternativas para poder dar respuesta a sus requisitos. También está lo que es la determinación de los requisitos para los productos y servicios. Cuando se determine los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, en la organización debe asegurarse que los requisitos del producto y servicio se definen, incluyendo cualquier requisito legal, reglamentario aplicable y aquellos que se consideren necesarios por la organización. Bien, esos requisitos normalmente se plasman, por ejemplo, en contratos, en órdenes de compra, en propuestas económicas, en, en un catálogo de servicios, en SLA, ¿sí? La organización puede cumplir con las declaraciones o debemos confirmar que la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece, ¿sí? Uno de los detalles que tenemos cuando se dice que se puede cumplir es sobre todo con los tiempos de entregas, cantidades y por supuesto los niveles de calidad esperados por el cliente. En la revisión de los requisitos por productos y servicios, la organización debe asegurarse que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios. Esto es por medio de la planificación y la disponibilidad que se tienen de los recursos para poder suministrar productos conforme con las especificaciones y debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar los productos y servicios al cliente que pueda incluir, y aquí tenemos un conjunto de características que debemos revisar: los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posterior a la entrega. Es decir, que si podemos suministrar el producto o el servicio según el cliente lo espera, los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para su uso especificado o no previsto, sobre todo, por ejemplo, cuando se tengan que hacer, no sé, tratamientos previos o cuando se necesiten, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos requisitos legales para suministrar un producto. Por ejemplo, vender un auto a una persona que no tiene licencia de conducir, ¿vale? Si no tiene licencia de conducir, evidentemente puede comprar el auto, pero para poder extraer el auto, tendría que tener una persona que tenga esa licencia y poder liberárselo a esa persona. Eso como un dato muy sencillo de lo que son los no especificados por el cliente, pero que se requieren para el uso previsto. Los requisitos especificados por la organización, en este caso, son sus propios estándares. Dependiendo de los estándares que establezca la organización, se pueden exigir niveles de calidad, de atención, de información hacia los clientes, de formas de abordar
los proyectos, si es que se tienen, por ejemplo, metodologías de trabajo, y eso pues es parte de los criterios de control y operación de un sistema de gestión, y lo que es la diferencia existente entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. Es decir, si nosotros cuando hacemos una oferta y viene la solicitud del cliente y hay una diferencia entre lo que solicitó el cliente y la oferta o la propuesta que hicimos, pues hay que resolver esas diferencias. ¿Por qué? Probablemente haya nuevas necesidades del cliente, por lo tanto nuevas propuestas que llevan a nuevos costos y por lo tanto a nuevos precios, y esos nuevos precios pueden ser en favor del cliente o en favor de la organización, dependiendo de cuál sea ese cambio. En la revisión de los requisitos para el producto, se debe asegurar que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente. Ahí tenemos que llegar a acuerdos, y esto es un proceso de negociación inherente al negocio, confirmar que los requisitos del cliente sean aceptados y no se proporcione cuando no se proporcione una declaración documentada de sus requisitos, nosotros tenemos que obtener del cliente una confirmación, así sea por medio de un canal alternativo a la negociación, por correo electrónico, confirmación por página web, número de partes, etcétera. Y la organización debe conservar información documentada cuando sea aplicable sobre los resultados de la revisión. Normalmente se hace por versionamientos de la propuesta económica y sobre cualquier requisito nuevo para productos y servicios. En este caso, si es que a lo largo de la presentación de las distintas propuestas se pudo haber entregado más información por parte del cliente para poder incluirlo en el producto o servicio, o lo que se llaman, lo que son las ventas cruzadas, es decir, que el cliente requiera nuevos productos y nuevos servicios debido al primero. Por ejemplo, en el caso del que compra una bicicleta, pues puede tener nuevos productos o servicios asociados al primero, como son los equipos de protección personal: cascos, rodilleras, protección de codo, eh, ¿cómo se llaman? Los chalecos reflectantes, luces de aviso para el transporte nocturno. Bien, esos son nuevos requisitos que se van incorporando a la compra del primer producto o servicio, ¿vale? Luego están lo que son los cambios en los requisitos para los productos y servicios. Esos cambios en los requisitos lo vemos como la organización debe asegurarse que cuando se cambien los requisitos de productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Esas personas pertinentes son personas internas o externas. ¿Por qué? Por ejemplo, si hubo un cambio, nosotros no solamente tenemos que informarle a operaciones para que haga los ajustes en cuanto a los requisitos, sino también a partes pertinentes como puede ser administración o el que le sea encargado por la facturación, al cliente, al usuario. Esto también hay que considerar la diferencia entre lo que hay es el cliente, que es el que compra, con el usuario, que es el que explota el servicio. Bien. Luego está lo que es la etapa de diseño y desarrollo de productos y servicios. En cuanto al requisito de diseño y desarrollo, no todas las organizaciones tienen diseño y desarrollo. No obstante, en el entorno en el que nos encontramos, tan cambiante, con un entorno buca, pues la verdad que es bastante difícil encontrar empresas que no estén tratando de innovar, no estén tratando de diferenciarse. Y cada medida diferenciadora que tenemos dentro de las organizaciones es un potencial diseño y desarrollo, en este caso, de los productos y servicios. Cuidado, porque en este caso tendría que estar directamente relacionada con ese producto y servicio. Bien, por ejemplo, ya en tecnología, pues se ven muchos diseños y desarrollos. De hecho, en tecnología se parte de la existencia de un diseño y desarrollo para poder prestar esta clase de servicios, por muy estándar que sean las fases para ese diseño y desarrollo, que es lo que pretende este apartado. En este caso debemos determinar las etapas y los controles del diseño y desarrollo,
en este caso, por ejemplo, la naturaleza, duración y complejidad del diseño y desarrollo. Eso es dentro de la planificación. Normalmente se hace por medio de una ficha de procesos o un roadmap que nos permita saber en qué etapa del proceso o del proyecto nos encontramos, proyecto de diseño y desarrollo, las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones de diseño y desarrollo, considerar, por ejemplo, los diagramas de Gantt, ¿vale? Que nos van a permitir a nosotros hacer control, sobre todo de los tiempos de entrega, los diferentes hitos que hay a lo largo de la ejecución de un proyecto. También en la planificación debemos determinar las actividades requeridas para la verificación y validación del diseño y desarrollo, es decir, los criterios con los cuales nosotros vamos a verificar que se ha completado el diseño y desarrollo y validar si en realidad sirve para los fines que están establecidos. El término verificación y validación aparece a partir de aquí en varias oportunidades en el apartado 8 de la norma. Hay que considerar que nosotros tenemos que diferenciarlo. ¿Bien? Luego está lo que es la responsabilidad de autoridades involucradas en el diseño y desarrollo, principalmente quienes van a dirigir el diseño y desarrollo, quienes van a ejecutar el diseño y desarrollo y quienes van a aprobar el diseño y desarrollo, y los requisitos legales y reglamentarios a ver si ese diseño y desarrollo es viable. Luego está lo que son las entradas que se deben ser de la planificación, el diseño y desarrollo, las cuales son adecuadas para poder tener la información suficiente para poder hacer el diseño y desarrollo, la disponibilidad de los recursos si es que se necesitan materiales para poder ejecutarlo y por supuesto todos los recursos para hacer las mediciones necesarias para saber si el diseño y desarrollo está conforme. En este caso, dentro de esos recursos está incluyendo los recursos relacionados con el comportamiento de los materiales, planos, especificaciones técnicas de esos materiales, el estado en el que se encuentran, etc. La organización también debe conservar información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo y en todo lo que es la ejecución de ese diseño y desarrollo, y eso pues en el caso de los servicios pues se van reflejando desde la misma ficha del producto o en todo caso el calendario que se le va a disponibilizar a lo que son las partes interesadas que estarían relacionadas con el diseño y desarrollo, en las cuales vamos a encontrar los clientes y lo que son los usuarios. Realizar revisiones y evaluaciones de la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo. En este caso, tenemos que ir haciéndole seguimiento a ese proyecto para asegurarse que se cumplen con las pautas establecidas, verificar el diseño y desarrollo para ver si cumple sus especificaciones técnicas. Luego está lo que es los controles, los procesos del diseño y desarrollo, como la realización de actividades de validación, en este caso de cara al cliente o pruebas en entornos muy similares a los reales, si no es que en entornos reales, y cualquier acción necesaria para los problemas determinados durante las revisiones, actividades de verificación y validación. Es decir, qué acciones nos van a permitir a nosotros cerrar las brechas, porque lo que es revisión, verificación y validación generalmente se van a clasificar entre conforme y no conforme, y si no están no conformes, pues en el caso de un diseño y desarrollo tiene dos grandes soluciones. Una, se reparan, o la otra es que se desiste del diseño y desarrollo porque ya no es viable desarrollarlo, ¿vale? Esto es un tema que se va a poder encontrar en la práctica. La norma no tiene requisitos específicos sobre ello, pero sí nos dice que nos dejemos cualquier acción necesaria. Entre las acciones necesarias es continuar reparando las brechas encontradas o generando un desistimiento del diseño y desarrollo. Y conservar la información documentada sobre estas actividades, esta es una constante en diseño y desarrollo. Luego está el control de diseño y desarrollo, que fundamentalmente nos lleva a las salidas del diseño y desarrollo, en el cual ya tenemos un resultado, un prototipo que se va a llevar a prueba, y este mismo se ve si cumple con los requisitos de entrada, es decir, si el resultado es parecido a lo que esperábamos desde el inicio, cuando nos lo solicitaron, y
si son adecuadas para los procesos posteriores a la provisión de servicios o productos. Recuerden que el diseño y desarrollo eventualmente se va a ajustar a un proceso que luego va a empezar a explotar ese diseño y desarrollo, bien sea porque lo va a fabricar en serie o porque lo va a comercializar o porque lo va a utilizar dentro de un producto mayor. Y por lo tanto, allí nosotros tenemos que considerar esa salida. Se hacen referencias, por ejemplo, a los requisitos de seguimiento y medición cuando sea apropiado para establecer los criterios de aceptación durante ese pase a una producción en serie, por ejemplo, y se especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para el propósito previsto o la provisión segura y correcta, ¿vale? Esto es en donde nosotros ya damos, eh, manuales, especificaciones, foros en los cuales explicamos cómo se utiliza un producto o un diseño y desarrollo. La organización conserva información de las salidas del diseño y desarrollo y luego tiene que controlar los cambios que se van ejecutando a lo largo de ese diseño y desarrollo. Luego nos encontramos con la información documentada de esos cambios, los resultados de las revisiones, las autorizaciones de los cambios y la autorización sobre los cambios. Todos los cambios que se van originando a lo largo de todos esos puntos de revisión y aprobación. Está el control de los procesos y productos suministrados externamente, donde fundamentalmente nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros proveedores, esencialmente los proveedores críticos, y establecer un conjunto de acuerdos con ellos, que es la información para las compras, y hacer controles y evaluaciones. Bien, en este caso tenemos que hablar del tipo y alcance de control porque hay controles que se pueden hacer en solo la recepción y hay otros controles que se hacen a lo largo de la prestación del servicio. Todo depende del grado de control o la influencia que tiene la organización compradora o el cliente, en este caso la organización que ha implementado el sistema de gestión de la calidad y su proveedor que está sujeto a la evaluación. Bien, es muy importante que dependiendo del potencial que tiene los productos y servicios, nosotros tenemos que determinar si esos procesos, si esos proveedores son críticos o no y tener en consideración lo que es la eficacia de los controles aplicados al proveedor externo y determinar la evaluación u otras actividades necesarias para asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos. Aquí es muy importante considerar que ellos tengan criterios, nosotros como organización tengamos criterios de evaluación que sean acordes al impacto que tiene el producto o servicio en nuestra organización. Si no son críticos, pues la práctica nos dice que los controles deben ser los mínimos, un control de relación comercial normal, pero si es un proveedor que afecta directamente nuestros productos o servicios, pues ahí sí tendríamos que hacer controles de mayor alcance. Bien, en cuanto a la información para los proveedores externos, esta es una guía muy importante para nosotros establecer lo que son las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que se le hacen a los proveedores. Recuerden lo que es la triple función de Yuran, en la cual siempre nosotros nos convertimos, bien sea en proveedores, ejecutores o clientes de un proceso. En este caso, nosotros tenemos que aplicar esa trilogía a la hora de relacionarnos con esas partes interesadas. Luego entra en la etapa de producción de servicios, en la cual los procesos claves se tienen que manejar dentro de unos límites preestablecidos y esos límites los establecen las características de los productos a producir, que si nosotros tenemos una gama de productos, pues tenemos que considerar cuál es la dosificación o tipología o el diseño de donde salen esos productos, los resultados a alcanzar, en este caso, por ejemplo, conocer los tiempos de entrega, las cantidades de entrega, los medios de entrega y las características de almacenamiento de la entrega, si es que lo vamos a hacer para almacenarlo o para despacharlo directamente al cliente. El control de la producción y provisión de servicios también incluye lo que es la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición que sean adecuados. Esto es el aplicar
por ejemplo, control de calidad o autocontrol dentro de las células de operación, la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas. En este caso es llevar un conjunto de indicadores que nos permitan a nosotros saber si el proceso está bajo control. En el caso de la industria 4.0, por ejemplo, se utilizan sensores que permiten hacer ese control. El uso de la infraestructura y el entorno adecuado. En este caso son temperatura, humedad, espacios necesarios para realizarlo, la designación de personas competentes, incluyendo cualquier clasificación requerida. Eso en la producción del servicio. Finalmente nosotros, cuando ya tenemos un producto y en las etapas intermedias, se hace la verificación y revalidación de los productos. Se implementan las acciones para prevenir errores humanos, por ejemplo, y la implementación de actividades de liberación o entrega para que cuando ya se haya terminado los procesos, se entregue el producto a a los clientes que se hayan acordado. La identificación y trazabilidad cuando es un requisito, y es un requisito en prácticamente todos los negocios. La verdad es que yo no conozco a ninguno donde la trazabilidad no lo sea. Pues se debe establecer criterios para la trazabilidad a lo largo de la ejecución de los procesos. La propiedad del cliente, hay que cuidarla y hay que informar a esos clientes cuando esa propiedad se vea comprometida. Hay que darle el tratamiento justo y la protección necesaria a esa propiedad del cliente. Cuando tenemos actividades posteriores a la entrega, normalmente se llama postventa o soporte, es esa comunicación que tienes al cliente ya después que se prestó el servicio o se suministró el producto. Pues allí tenemos que mantener esa comunicación según los requisitos legales y reglamentarios establecidos por el país en donde nosotros operamos, y tenemos que hacer frente a las consecuencias y el cumplimiento a lo que es, por ejemplo, variables como la ley de protección a los consumidores o a los clientes que tengamos en la organización, además de las políticas que tengamos al respecto. Esas actividades posteriores al cliente también podían ser requisitos del propio cliente cuando te contrató. Es decir, se contrató porque tienes una garantía, porque tienes una certificación o porque tienes unidad de soporte. Se deben controlar los cambios del producto para estar seguros que, independientemente de esos cambios, el producto va a mantener la eficacia o su capacidad de suministrar, de satisfacer a los clientes, y la liberación de los productos en las fases adecuadas. Esa liberación de los productos se debe dejar evidencia y trazabilidad con respecto a las peticiones del cliente. Todos estos controles nosotros los podemos hacer más o menos eficaz, pero hay que estar preparados para las salidas no conformes. Y en cuanto a las salidas no conformes, lo que tenemos que es identificar cuando hay una salida no conforme y tener las diferentes opciones de tratamiento, que en la norma son 4 opciones de tratamiento, y esto pues se debe generar un formulario en el cual se describa la no conformidad, qué acciones están tomando, cuáles son las consecuencias obtenida, y la identificación de la autoridad que decide sobre la no conformidad, si es que se va a hacer un tratamiento y qué tratamiento se va a hacer y si el mismo fue eficaz o no. Bien, vamos a un caso práctico, pero por cuestiones de tiempo voy a aprovechar de una vez a ir a la plataforma. En el caso práctico, fundamentalmente, se lo voy a hacer muy resumido. Estamos hablando de una fábrica en la cual se tienen calzados, y esos calzados, pues luego de un éxito en venta, pues pasaron de ser del rubro de trabajo al rubro de deportes. Y cuando se tuvo también éxito en ese segundo rubro, hay un tercer rubro en el cual se pusieron a hacer ropa deportiva. Bien, y para ello, pues vamos a implementar un sistema de gestión de la calidad en el cual vamos a ir viendo cuáles son esas diferentes etapas. Aquí nos metemos en Kantan. Quiero aprovechar lo que dijo Ani, en la cual vamos a tener la oportunidad de visitar a nuestra página en cantansoftware.com, y tienen pruebas gratis de lo que vamos a mostrar a continuación. Esas pruebas gratis pues son muy recomendables porque así van a empezar a relacionarse con lo que nosotros mostramos jueves a jueves. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en una operación? Pues lo que nos dice la norma, lo primero que tengo que considerar es que exista un conjunto de procesos y ese conjunto de procesos pues van a tener los criterios para aceptar el proceso conforme o no. Bien, aquí tenemos diferentes mapas de procesos según los diferentes tipos de organizaciones. Cuando nosotros determinamos un proceso, fíjense lo rápido que es en Kanban para poder encontrar un proceso, pues aquí estamos viendo lo que son las entradas, actividades y salidas. Con eso se pueden controlar. Existe una serie de recursos que tienen que estar disponibles y los requisitos. Los requisitos son los que me van a permitir establecer parámetros que para ello tengo que tener, por ejemplo, las cantidades requeridas, los modelos y las especificaciones técnicas de materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros teníamos que definir dentro de lo que es la información documentada, lo que son esas especificaciones técnicas que tenga para poder ejecutarlo. Bien, en este caso lo podemos ver desde la carpeta del proceso, que aquí se van a encontrar todos los documentos que nos van a permitir a nosotros dejar evidencia de la ejecución de esas diferentes etapas. ¿Cuáles son las diferentes etapas? Pues están descritas dentro del procedimiento y más fácil aún cuando nosotros vamos a los procesos y específicamente en los procesos de necesidades y expectativas de calzado excelente, nos encontramos este conjunto de actividades, que es elaborar las propuestas técnico-económicas, elaborar la orden de trabajo, cotizar a los proveedores y responder a peligros a pliegos de licitaciones, perdón. Entonces, esas actividades estarían descritas dentro de esos procedimientos y ya se harían bajo actividades controladas. Esas actividades controladas pueden generar entradas o salidas que son relacionadas con los procesos de PQRS. En esos procesos de PQRS, aquí yo hice uno, porque sé que este es un tema un tanto largo. Vamos a ver, por ejemplo, un caso ya ejecutado, bien, en el cual podemos definir desde acá, desde la definición, el registro de la retroalimentación, si es una queja o un reclamo, desde dónde se ejecutó, quién lo ejecutó, el número de identificación, el correo electrónico, la empresa o organización relacionada y la descripción de esa retroalimentación. Nos va a permitir hacer una clasificación, si es una queja o reclamo, aquí nosotros podemos hacer clasificaciones diferentes, si es una felicitación, no procede, una queja, un reclamo o una sugerencia, y luego un conjunto de acciones. Ese conjunto de acciones nosotros podemos definirla, bien sea como una mejora, ahí crear lo que es el registro de la mejora y hacerle seguimiento, por ejemplo, como la que tenemos aquí registrada. Vamos a ver esa mejora, cómo queda registrada y el seguimiento que nosotros hacemos. Aquí va a mejora continua, se hace la identificación de una oportunidad, la evaluación de la oportunidad, a ver si esta es factible y el conjunto de acciones derivadas de, en este caso, de un proceso de mejora dado una retroalimentación que hizo el cliente sobre el producto suministrado. Ahí está, en donde se define lo que es la mejora. Y todo esto viene desde el gestor documental que va guardando toda la información conforme nosotros vamos ejecutando los procesos. Esto tiene una conexión directa con el origen de ese PQRS, bien, que está en la parte de operaciones. Luego, esos procesos que se ejecutaron según el mapa de proceso y que generaron esos intercambios, seguramente tuvieron un intercambio con proveedores y aquí lo que vamos a ejecutar es una evaluación de proveedores en el cual, dependiendo de los criterios que tengamos y los resultados de la evaluación, nosotros lo que hacemos es la identificación de un proveedor. Para la identificación de un proveedor, nosotros lo que vamos es a la línea de proveedores y hacer una relación con la ficha de proveedores. La ficha de proveedores la vamos a encontrar aquí en el sistema en una sección que se llama entidades y vamos a tener nuestra lista de proveedores críticos.
Vamos a ver esa ficha de proveedores, que es esta que está aquí, en la cual nosotros tenemos todo el conjunto de proveedores críticos, el estado en el que se encuentra y las variables que nos permiten saber qué proveedor es, qué es lo que da, el nombre del proveedor, la dirección fiscal, el producto, todo eso nosotros lo podemos hacer el llamado desde aquí. Bien, aquí yo podría ver el proveedor que haya seleccionado, este es el proveedor que estamos analizando y ese proveedor va a pasar a un proceso de evaluación. Una de las características que tiene Kantan es que va a tener los pasos de los procesos ya predefinidos, es decir, nosotros con 2 o 3 pasos ya estaríamos haciendo una evaluación de proveedores. En este caso, la evaluación de proveedores tiene todos estos criterios que están aquí. Y si yo quiero valorar esos criterios, lo que tengo es que darle a editar y empezar a hacer una evaluación. Y de la evaluación nosotros podemos ir viendo el cumplimiento de las especificaciones del producto, si es bueno, malo, excelente, está la calidad del servicio, si es bueno, malo, excelente, lo que es, en este caso, en términos de oportunidad, e ir haciendo comentarios. Por ejemplo, en este caso, disponible en fábrica, por ejemplo, del producto en cuestión. En este caso estamos valorando insumos. Al darle esa valoración, el sistema, vamos a ver, aquí le vamos a dar a aceptar, el sistema le va dando, fíjense como hice unos cambios, pasé uno de regular a bueno y ya el proveedor tiene una valoración de 78%. El sistema ya tiene unos estatus, bien, en este caso, dependiendo del resultado que arroje, ya lo tienes preestablecido. En este caso, si está, por ejemplo, entre 70 y 84, él va a estar condicionado y en este caso nos dice de una vez, debe mejorar su gestión. Si debe mejorar su gestión, manda una comunicación automática que está aquí en la clasificación y él puede enviar un email. Al darle a aceptar aquí, a quien esté como responsable de ese proveedor va a estar recibiendo un email y lo que le va a solicitar es un plan de acciones. Y ese plan de acciones, acá nosotros lo que tenemos que es registrarlo. Él nos lo envía por correo electrónico, yo identifico quién es el responsable de ejecutar esa recepción de esa solicitud y acá lo vamos a recibir como lo vamos a recibir como un correo electrónico, normalmente como un adjunto, el plan de acciones que ellos tengan, y le vamos a hacer seguimiento. En el caso de que ese plan de acciones esté completado, pues ya el sistema va a dar, vamos a ver acá, le va a mandar un email al siguiente diciéndole el proveedor que estuvimos evaluando ya pasó por este ciclo. El año que viene, pues vamos a tener que ejecutar una nueva evaluación. Para ello, el sistema tiene embebido la última evaluación, en este caso la fecha en la que se realizó esta evaluación, y va a ser una notificación para una siguiente evaluación. Bien, y finalmente vamos a revisar lo que es la gestión de salidas no conformes. Bien, después que nosotros tenemos los procesos controlados, tenemos los proveedores bajo un control más o menos establecido, digo yo más o menos establecido porque dependiendo de la eficacia que tenga ese control y el desempeño de los proveedores, pues vamos a tener una retroalimentación. La posibilidad de que salgan salidas conformes o no conformes, pues son variopintas. En este caso, lo que tenemos como una posibilidad es de registrar rápidamente una salida no conforme, indicando una serie de campos. En este caso, nos puede decir en qué proceso está relacionado la salida no conforme. Se identifica por una persona, en este caso ya me identifica a mí, y se hace la descripción de la salida no conforme. Una salida no conforme puede ser, por ejemplo, textil sin el gramaje esperado. Bien, se puede hacer adjuntos, por ejemplo, con fotografías, si es que tenemos fotografía o mediciones. Bien, en este caso podríamos estar haciendo fotografías como esta, ¿no? Ahí estoy escogiendo una fotografía cualquiera. Bien, y ya al registrar la no conformidad, la salida no conforme en este caso,
el sistema ya va a reconocer, dependiendo del tipo de no conformidad, a quién se le va a dirigir esa no conformidad. Ahí hizo el registro adecuado y pasa el testigo a la siguiente fase. Lo interesante que tenemos en Cantán es que el sistema inmediatamente va direccionando a quienes tienen la responsabilidad, por ejemplo, en este caso, de hacer la clasificación, eh, para que haga una conclusión y transmita al siguiente proceso, si es que se va a desestimar o se va a tomar planes de acción, o en todo caso planes de tratamiento, para poder resolver esa no conformidad que tengo. Normalmente esto, por ejemplo, en el caso que estamos planteando, podría ser una reclasificación del producto, por ejemplo, no sé, que iba para un destino a otro destino. Esto sigue siendo una salida no conforme, pero con un tratamiento. Bien, me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas relacionadas con este proceso. Sé que hoy nos extendimos un poco más de lo esperado, pero es que la verdad es que el punto se lo merece. Tenemos que dedicarnos a revisar todas esas variables que nos propone la norma ISO 9001 en cuanto a los sistemas de gestión de la calidad y a la calidad de los productos en sí. Bien,